Escribió una amplísima obra de 950 páginas sobre la comprensión humana. Y en esta obra le dedica la 10ª parte, nada menos que 90 o 95 páginas, al estudio del sentido común. Por eso yo he titulado esta intervención Derecho, Justicia y Sentido Común. Y tengo 3 o 4 reflexiones al propósito, para los abogados, con todo respeto y con toda veneración. Primero, aplicar el sentido común en el derecho. Según Lonergan, el sentido común es una forma particular de conocimiento, en contraposición al conocimiento científico, que busca la relación de las cosas entre sí. El sentido común busca la relación de las cosas con nosotros y de nosotros con las cosas. El científico busca cuál es la relación entre el oxígeno y el hidrógeno para la constitución del agua. El sentido común se pregunta cuál es la relación del agua con nosotros y cuál es la relación de nosotros con el agua. El agua la utilizamos como elemento para conservar la vida, para hidratarnos, para alimentarnos, para lavarnos, para refrescarnos, para fecundar la tierra. El sentido común no tiene inclinaciones teóricas. El sentido común se atiene a lo inmediato y a lo práctico, a lo concreto y particular. Se ciñe al mundo familiar de las cosas relacionadas con nosotros. La ciencia, mientras más estricta, es más abstracta, es decir, más separada de la realidad concreta. El sentido común, mientras más purificado, está más cerca de la realidad concreta. Así como las ciencias se refieren a lo universal y se expresan en principios y leyes, el sentido común se refiere a lo particular y se expresa no en principios ni en leyes, sino en proverbios y en refranes que recogen el conocimiento acumulado de largos años de experiencia y a veces de siglos. Los refranes del sentido común son con frecuencia los lenguajes de la sabiduría. El necio dice todo lo que piensa. El sabio piensa todo lo que dice, afirma el libro bíblico del Eclesiástico. Construir una casa con dinero ajeno es acarrear piedras para la propia sepultura. Caballo sin amansar se vuelve terco, e hijo dejado a sus anchas se desboca. Además de estas y muchas otras sentencias del Sirácida que acabo de citar, la Biblia contiene también el hermoso libro de los Proverbios, colección de refranes, poemas y sentencias sapenciales del antiguo pueblo de Israel. Por su parte, los famosos 7 sabios de Grecia se expresaban también en refranes. Lo óptimo es la mesura, decía Cleóbulo. No te metas a juez, que te harás enemigo del preso, aconsejaba Solón. Hazte garante, que la pagarás, afirmaba Tales de Mileto. No digas lo que vas a hacer, porque si fracasas, se burlarán de ti, aconsejaba Pítaco. Estando bebido, no hables mucho, que fallarás, advertía Quilón. Y Periandro afirmaba, democracia es mejor que tiranía.
El sentido común, mucho más que las ciencias, está dividido en sectores especializados. Por cada diferencia geográfica, por cada ocupación diferente, por cada diferencia de las convenciones sociales, hay una variante correspondiente al sentido común. En cierto lugar, en un oficio dado, en el seno de un grupo humano dado, alguien puede proceder inteligentemente cada vez que se le exija hablar o actuar porque tiene sentido común. ¿Cuál es entonces el sentido común entre los que ejercitan el oficio de abogado o la profesión de jurista? El sentido común es práctico. No busca el conocimiento por el placer de la contemplación, sino para usar el conocimiento en producir y actuar. Y el actuar para solucionar las necesidades y problemas concretas de la vida. Tiene que discernir cuándo es sabio darle tiempo al tiempo y cuándo el retraso provoca desastres, cuándo hay que esperar un consenso amplio y cuándo hay que emprender una acción a pesar de la oposición. Tiene que ser capaz de atraer la atención y ganar la confianza. El jurista y el abogado manejan los principios, las leyes, y el derecho como ciencia relacionando los elementos entre sí. El abogado, por su parte, a la manera del político, ha de aplicar el derecho con sentido común, es decir, ha de establecer la relación de las leyes y principios con nosotros y de nosotros con las leyes. Atento a responder a las necesidades concretas de las personas, a la cultura propia del lugar, haciendo que las leyes y su aplicación sean aceptables a una mentalidad de lo concreto y de lo práctico. Ha de conjugar el conocimiento universal de la ciencia con la sabiduría particular del sentido común. Desde esta perspectiva, en segundo lugar, poner a la persona en el centro del derecho y de la ley. Lo anterior implica poner a la persona humana en el centro de la aplicación del derecho y de la ley. El derecho cumple en la sociedad humana una función de primerísima importancia. Es superfluo ponderarlo en un congreso de abogados, pero sí vale la pena recordarlo. El derecho tiene la función de garantizar el respeto de la inviolable dignidad de la persona humana, de cada uno de los miembros de la sociedad, incluidos los delincuentes y los culpables, y además también de las instituciones que la componen. El derecho se formula en leyes de carácter universal, válidas para todos y para cada una de las personas. Pero las personas son individuos particulares. Cada una de ellas es irrepetible e insustituible. No hay dos personas iguales, como tampoco dos situaciones totalmente idénticas. ¿Cómo hacer compatibles la universalidad de la ley y la singularidad de cada ser humano? ¿Cómo reconocer la particularidad de las situaciones y la validez universal de la ley, si no es poniendo en el centro a la persona humana? No es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, según lo afirmaba el máximo sabio de todos los tiempos. En otras palabras, no está el hombre para el servicio de la ley, sino la ley para el servicio de los hombres. Y aquí es donde el sentido común debe jugar un papel de primera importancia frente a la ciencia. El sentido común es entonces la relación de las leyes con nosotros y de nosotros con las leyes. El abogado es quien desde el derecho debe aplicar la ley
y al aplicarla debe poner en el centro a la persona humana, su inviolable dignidad, para promoverla, para protegerla, para defenderla, al servicio de quien ejerce su función el abogado, al servicio de la ley o al servicio del ser humano. Tercero, utilizar el derecho para buscar soluciones, no para cerrar puertas. La misma pregunta podemos planteárnosla con relación a la sociedad. ¿Cuál es la función de la ley con relación a la sociedad? ¿Está la sociedad al servicio de la ley o la ley al servicio de la sociedad? En alguna ocasión escuché de un reconocido jurista una afirmación que se me quedó grabada para siempre. Decía más o menos lo siguiente: el derecho anglosajón busca hacer jurídicamente viables las soluciones a los problemas de la sociedad. El derecho ibero-latinoamericano busca entorpecer con leyes las soluciones que podrían ser perfectamente válidas para situaciones aparentemente insolubles. Pongamos esto en el contexto colombiano. No soy, lo reitero, experto en estas materias, pero cuando considero las discusiones legales que se dan en torno a problemas de urgente solución en el país, como el problema de la paz, el sentido común parece sugerirme que dicha afirmación contiene no poca verdad. Quizás las soluciones a esos problemas no las encontremos considerando las relaciones de las leyes entre sí, sino las relaciones de las leyes con nosotros y de las leyes con la sociedad. Lo anterior de ninguna manera puede llevarnos a un relativismo o a un puro pragmatismo. Por encima de toda ley y de todo derecho positivo está la ley natural. Una realidad que yo sé que es muy cuestionada hoy, pero que es la garantía ética de la dignidad humana. En su discurso a la Comisión Teológica Internacional el 5 de octubre de 2007, el Papa Benedicto XVI afirmaba: cuando están en juego las exigencias fundamentales de la dignidad humana, de su vida, de la institución familiar, de la justicia del ordenamiento social, es decir, los derechos fundamentales del hombre, ninguna ley hecha por los hombres puede trastocar la norma escrita por el Creador en el corazón del hombre, sin que la sociedad quede golpeada dramáticamente en lo que constituye su fundamento irrenunciable. El derecho positivo tiene por finalidad hacer viable la convivencia humana, a interpretar el derecho y la ley y buscar la salida a situaciones aparentemente insolubles. No es conforme al sentido de lo humano, al sentido común, el espíritu legalista que antepone a cualquier otra consideración la aplicación literal de la ley, con frecuencia en función de intereses partidistas y olvidándose del bien común. ¿Es válida esta reflexión en nuestra actual situación del país? ¿Hacer viables las soluciones en lugar de impedir que se lleven a cabo? Cuarto, revisar algunas nociones y sentencias tradicionales del derecho. La primera noción que a mi manera de ver hay que revisar, más aún revisitar, es decir, darle un nuevo sentido, es la justicia. Como muy bien sabemos, son muchas las acepciones de justicia que se han dado desde los tiempos de Platón y Aristóteles hasta nuestros días. Pero en todos ellos hay un estrato fundamental. La justicia regula las relaciones entre las personas, dando a cada una lo que le corresponde. La justicia así entendida, y no obstante que la violemos continuamente,
es considerada como el valor supremo de la vida social. Y aquí surge mi primer interrogante. ¿Es ese el lugar que le corresponde a la justicia? ¿Es la justicia la prioridad absoluta? ¿Puede haber algo en las relaciones humanas que sea superior a la justicia? Por ejemplo, la paz y el amor. La pregunta surge porque la justicia parte de separar las personas. Toma lo tuyo y dame lo mío. Mientras que el valor supremo debería ser el de unir a las personas, conservando su individualidad. La justicia separa, el amor une. El amor es por naturaleza unitivo, tiende a ser de los dos uno. Y si la vida social tiende a unir a las personas, a buscar la armonía entre ellas, ¿no sería lógico y posible poner el amor por encima de la justicia? ¿Poner la paz por encima de la justicia? Es necesario, como afirmaba Paul Ricoeur, comillas, lanzar un puente entre la poética del amor y la prosa de la justicia. Entonces será posible poner en armonía la justicia con la benevolencia, con la caridad, con la misericordia, con la generosidad, con la compasión y el perdón y la reconciliación. El tema, como lo sabemos, no es puramente teórico, es práctico. Lo estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad colombiana. ¿Cómo debe enfocarse? ¿Científicamente o desde el sentido común? El problema de la paz. Como lo hemos caracterizado, el sentido común quizás resulte más exigente que la misma ley. Se trata de relacionar la justicia con nosotros, los seres concretos, en las situaciones concretas que vivimos, y de la relación de nosotros con la justicia en esas mismas condiciones. Más que un asunto de ciencia jurídica, relación de las cosas entre sí o de las leyes entre sí, ¿no sería más bien asunto del sentido común, relación de las cosas con nosotros? ¿Es la justicia, como la hemos entendido, el valor supremo? ¿O puede ella sujetarse a otros valores como los que hemos enunciado? Muy en relación con lo anterior, está el famoso aforismo jurídico Summum jus, summa injuria. La máxima justicia es la mayor injusticia, que suele aceptarse teóricamente, pero que con frecuencia no desciende al mundo de la realidad humana. La ley ciertamente es un valiosísimo instrumento al servicio de la justicia, pero no es más que un instrumento que hay que aplicar con sentido común, con flexibilidad, tratando de descubrir y someterse al espíritu con el que fue hecha la ley, sin ceder a la tiranía de la letra. Dura lex, sed lex, dura es la ley, pero es la ley, es otra máxima a la que hay que aplicarle el mismo sentido común, atentos al espíritu y no a la letra. Según San Pablo, la ley escrita condena a la muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Sin el Espíritu, la letra mata, pero sin la letra, el Espíritu no tiene voz. Otra categoría que es urgente revisar en nuestra sociedad es la de castigo, la de pena. Hoy existe una mentalidad, yo diría generalizada, si bien implícita, pero fuertemente interiorizada en nuestra sociedad, que concibe el castigo y su aplicación como una forma velada de venganza. Expresiones como que se pudra en la cárcel, que le caiga todo el peso de la ley,
que su crimen no quede impune. Quiero verlo tras las rejas. Expresan en el fondo una voluntad de retribuir el mal con el mal. El deseo de inferir al delincuente el mismo dolor, el mismo sufrimiento o aún mayor que el dolor que la víctima sufrió o que la sociedad padeció por su crimen. Es el ojo por ojo y diente por diente de la ley del talión. Pero esta no puede ser una auténtica aplicación de la justicia, porque no tiene en cuenta la dignidad de la persona humana, que el delincuente no ha perdido, cualquiera haya sido su crimen. El castigo no puede ser venganza. Su finalidad no es vindicativa, sino restaurativa. El castigo debe procurar ante todo la sanación del ser humano y su recuperación. Quien castiga tiene el peligro de convertirse en verdugo y victimario. No se puede, desde luego, ignorar el dolor y la indignación y la rabia que experimenta la víctima ante los atropellos sufridos, pero la justicia no es un juego de pasiones. La privación de la libertad, por otra parte, del delincuente, se justifica para evitar que pueda seguir haciendo daño a la sociedad y para brindarle condiciones favorables para su reeducación y rehabilitación. Hace ya varias décadas que afortunadamente hemos desterrado de nuestra mentalidad la famosa sentencia de que la letra con sangre entra. La hemos desterrado del ámbito infantil, familiar y escolar, incluso hasta caer en el extremo de que los maestros y los padres de familia se sientan totalmente inhibidos para corregir a sus hijos. Pero lo que hemos desterrado del campo familiar y escolar, lo seguimos practicando en el campo social. El castigo no puede tener otra finalidad que la resocialización del delincuente, la de rehabilitarlo, la de capacitarlo para vivir honestamente en sociedad, la de educarlo moralmente, de modo que actúe con rectitud. Los centros de reclusión deberían llamarse y ser auténticos centros de reeducación, de rehabilitación. Pero con frecuencia son todo lo contrario. El objetivo del castigo no puede ser otro que el de hacer que el delincuente reconozca sinceramente su culpa y se enmiende, que repare el daño que ha causado y se transforme interiormente. En último término, es el modelo de la justicia divina, que juzga no para condenar, sino para salvar, no para destruir, sino para reconstruir, no para aniquilar, sino para redimir. La justicia de Dios justifica al impío, no disimulando su culpa, sino transformándolo interiormente en un ser justo. Es necesario pasar entonces de la venganza a la reconstrucción del ser y de la represión a la educación. Padre, perdón, nos queda un minuto. Sin embargo, el dolor y el sufrimiento pueden tener una función purificadora en cuanto sirven de aguijón para que el delincuente reconozca sinceramente su culpa, tome conciencia del mal que ha hecho, repare el mal causado y procure enmendarse. El dolor y el sufrimiento actúan en estos casos como aguijón, como estímulo. Pero el dolor infligido no es un instrumento automático para educar al delincuente. Con frecuencia su efecto, si se aplica indebidamente, es totalmente contraproducente. Infligir dolor no puede ser la finalidad del castigo. Pongamos esto en el contexto colombiano que estamos viviendo con relación a la penalización de los delitos de lesa majestad, de lesa humanidad. A este propósito, vale la pena recordar el origen etimológico de la palabra castigo y sanción. Castigare, en latín,
significa enmendar, corregir, refrenar, pulir. Es así como los poetas latinos empleaban la expresión castigare carmina, castigar los versos, es decir, pulir los versos, hacerlos más bellos, más hermosos. A su vez, la palabra sanción procede del verbo latino sancire, cuyo participio pasado es sanctum. Originariamente, sanción significa pues hacer algo sagrado, santo, ratificar, confirmar. Las leyes se sancionan, es decir, se les confiere un carácter sagrado, inviolable. La sanción del reo ha de buscar restituir y hacer sagrada su dignidad humana. Y no debe olvidarse tampoco el origen semántico de la palabra condena. Nuestros juicios terminan de ordinario con la sentencia, comillas, el acusado fue declarado culpable y condenado a tantos años de prisión. La palabra condenar viene del latín damnare, y esta a su vez de damnum, es decir, daño, detrimento, pérdida, y la palabra pena significa castigo, suplicio. Cuando el juez pronuncia la condena, se presenta no solo como portador de la balanza, sino también de la espada. ¿Cuál es, en realidad, la verdadera finalidad del castigo y de la pena? Quinto, hacer pasar el derecho por el corazón. Cuando se trata de decisiones autoritativas tomadas en derecho, se tiene a veces la impresión de que los abogados no tienen corazón. La impresión que se tiene, no digo que no lo tengan. Con la intención de blindarse de cualquier futura acusación o de evitar incómodas discusiones legales, suelen evitar el razonar y explicitar debidamente sus conceptos y sentencias por juzgar que las explicaciones son flancos susceptibles de ataques adversarios. Pero las sentencias se refieren siempre a seres humanos, concretos, con sentimientos, con necesidades personales y familiares, y que necesitan comprender las razones de las decisiones que los desfavorecen o que son contrarios a sus intereses. Pienso, por ejemplo, en determinadas formas de despido de una institución sin justa causa o del trabajo de una empresa. No se dan explicaciones, no se tiene en cuenta la persona humana. A este propósito, tengo siempre presente la sentencia de Hegel, según el cual hay que hacer pasar el derecho por el corazón. En su obra, El concepto de religión afirma, comillas, se exige no solo que sepamos, tengamos conciencia y estemos convencidos acerca de Dios, del derecho, etcétera, sino también que todo se encuentre en nuestro sentimiento, en nuestro corazón. El derecho tiene que pasar por nuestro corazón. Sexto, y con esto termino, actuar con sabiduría. Razón tenía el rey Salomón cuando no le pidió a Dios una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de sus enemigos, sino un corazón sensato para gobernar a su pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y por eso alcanzó inteligencia y sabiduría como nadie la había tenido hasta entonces. Razón tenía el autor del libro de la sabiduría, cuando aspiró a ella desde su juventud, para dominar sobre la creación y regir el mundo con justicia y rectitud. Porque por perfecto que sea cualquier hombre, nada vale si le falta sabiduría. Ella todo lo conoce y lo comprende y nos guía con prudencia en todas las acciones y nos protege con su sombra. Porque sin ella, débil es la inteligencia de los hombres y falsas con frecuencia sus reflexiones. Razón tenía la Universidad Javeriana Colonial
cuando para definir la identidad de sus miembros, esculpió en su portada de piedra el versículo 1 del capítulo 9 del libro de los Proverbios. Sapientia edificavit sibi domum. La sabiduría se construyó para sí una casa. Razón tenía el Consejo Directivo Universitario Javeriano cuando en el año 2002 adoptó como lema esa sentencia: la sabiduría se edificó para sí una casa. Para concluir, al abrir por la mañana los periódicos o la radio y por la noche los noticieros de televisión, cada vez más especializados en reseñar con detalle todo tipo de crímenes, delitos y atropellos, el sentido común me dice que muchos de los puntos que acabo de exponer en estas reflexiones pueden sonar escandalosos y muy difícilmente aceptables por nuestra sociedad. Pero no solo hay que humanizar la justicia y el derecho, sino la conciencia misma de nuestra sociedad. En nombre del sentido común, presento disculpas ante la ciencia jurídica por los errores cometidos en estas reflexiones. Según un refrán de la sabiduría popular, del sentido común, existe el derecho a equivocarse. Y yo lo he ejercido ampliamente a lo largo de esta disertación. Confío en la generosa indulgencia de la justicia y del derecho. Muchas gracias. Bien, después de esta maravillosa intervención del padre Gerardo, llena de sentido común, le vamos a dar la palabra a Juan Carlos. Vean ustedes los prodigiosos privilegios que tenemos los abogados javerianos. Escuchar exposiciones como la que acabamos de oírle al padre Remolina, aprender lecciones como las que tenemos que haber aprendido después de escucharlo. Prometo ser muy breve dado lo avanzado de la hora y comienzo por supuesto por expresarles mi saludo al padre rector, al padre vicerrector, a los señores decanos, al presidente del Colegio de Abogados Javerianos. Los felicito por haber organizado esta efeméride que ha sido exitosísima, de principio a antecitos del fin, porque el fin me toca a mí. Y les agradezco mucho la invitación. Me pregunto qué méritos puede tener uno para dirigirse a los abogados javerianos de hoy y de mañana a hablarles sobre el papel y la responsabilidad de los abogados javerianos de hoy y de mañana. Yo, por supuesto, no los tengo. Distintos tal vez, y creo que por eso pensaron en mí, de ser hijo de abogado javeriano, marido de abogada javeriana, padre de futuro abogado javeriano, hermano de abogado javeriano, cuñado de abogado javeriano, yerno de abogado javeriano, socio de abogados javerianos, de haber sido jefe de abogados javerianos, subalterno de abogados javerianos, profesor de abogados javerianos, alumno de abogados javerianos, y creo que ese rosario de condiciones es lo que justifica que me hayan puesto aquí. Me gusta que en este congreso, aparte de la mirada que hemos resuelto dar a las cosas del mundo exterior,
a las de las relaciones internacionales, a las de la política, a las de la economía, a las de la globalización, a las de la propia justicia, se haya dejado un espacio para algo que me parece fundamental, y es para mirarnos al espejo. Es hora también de revisar nuestro propio yo, de revisar nuestra propia conducta, de mirarnos a nuestros ojos y además de mirarnos en el espejo de los ojos de nuestros hermanos, los demás abogados javerianos. Para eso es necesario hacer siempre un alto en el camino. No hay uno solo de los presentes que no haya llegado a la Facultad de Derecho lleno de sueños, lleno de ambiciones, del deseo de cambiar cosas, de cambiar las leyes, de pedir justicia, de conceder justicia, de mejorar la condición de los demás, de servirles a los demás, de defender determinadas causas, de inclusive hacerse matar por determinadas causas, de hacer el mundo mejor, de hacer de esta profesión un proyecto de vida para al final declararse uno satisfecho consigo mismo. Todos tuvimos la convicción de que habíamos escogido la carrera más linda del mundo y no nos equivocamos. Sin embargo, lo que vemos a nuestro alrededor a veces da la impresión de contradecir esos sueños, esas ambiciones, esas aspiraciones. El mundo suele mirarnos mal, suele juzgarnos unas veces duramente, otras benévolamente, pero el resultado no es satisfactorio. Suele hacer chistes de los abogados, del trabajo de los abogados, de las actividades que desempeñamos los abogados, de la misión que nos corresponde cumplir. A veces incluso se formulan preguntas respecto de si es que esto no es lo que debería ser, y vuelve a surgir el interrogante que alguna vez se planteó y sobre el que escribió una obra formidable un célebre pensador uruguayo, Vaz Ferreira, cuando decía: si no será que la profesión de abogado es una de aquellas actividades intrínsecamente inmorales. Y luego recogió esos planteamientos el maestro Ángel Osorio para decir que sí, cuando se entiende y se entiende equivocadamente que esta profesión ha sido construida para hacer ver lo blanco-negro, para que las cosas se planteen de distinta manera. Si es que nuestra tarea consiste en conseguir que, a sabiendas de la culpabilidad de nuestro cliente, lo que debemos hacer es demorar el proceso con el propósito de ver si logramos algún día guarecerlo detrás de una prescripción. Si es que nuestra actividad debe consistir en darle gusto a aquel cliente que previamente a una liquidación de la sociedad conyugal acude ante un abogado para pedirle que lo coloque en situación de insolvencia de manera que haya que dividir 0 por 2. Si es que nuestra tarea consiste en cambiar las cosas para hacer que quien debe no pague, que quien es responsable no sea enfrentado a la necesidad de indemnizar los daños que ha causado, y la respuesta es por supuesto que no, y lo dice el propio Osorio: nada más moralmente encumbrado que la profesión de abogado en sí misma. De manera que las torceduras están en la forma como nosotros hemos ido permitiendo que se den, y es ahí en donde tenemos que mirarnos a los ojos, para efectos de ver en qué forma somos y hasta dónde responsables de la situación en que hemos colocado esta profesión. El doctor Martínez hablaba esta mañana de algunas de las estadísticas que suelen darse por los organismos de Naciones Unidas. No mencionó, porque no estaba dentro de su tema, que ocupamos el antepenúltimo puesto en materia de eficiencia y prontitud de la administración de justicia, y no creo que se haya hecho un cálculo sobre la calidad de la justicia. ¿Eso es culpa de los jueces? Puede que en alguna pequeña medida sí,
pero es culpa además de los abogados jueces, de los abogados partes, de los abogados que se dejan dictar la ley del cliente a quien entienden equivocadamente. Entonces, mis reflexiones apuntan simplemente a eso. Aprovechemos la ocasión de este Congreso para volver sobre lo fundamental, en donde lo fundamental yo lo reduciría a dos muy breves expresiones. Una, que solía traer a colación con frecuencia el padre Giraldo, la célebre denominación que Ulpiano dio de los abogados cuando los llamó sacerdotes de la justicia. Dos, la adaptación que hizo a los abogados, que me parece formidable, Cicerón, de la expresión de Quintiliano cuando habló del hombre público en tiempos de la República Romana, para efectos de denominarlo vir bonus dicendi peritus, un hombre bueno, experto en el decir, pero bueno en el sentido de su formación moral, bueno en el sentido de la solidez de sus principios, de la claridad de sus valores, de la rectitud de su comportamiento y de su conciencia. Experto en el decir porque lo ha estudiado, porque lo conoce, porque lo ha reflexionado, porque lo tiene claro, porque lo ha discutido con su cliente, porque le ha llamado la atención a su cliente cuando cree que él se ha equivocado, porque en todo caso sale a defenderlo con absoluta devoción y con absoluta lealtad. Y en el decir agregaría yo también, porque en esto estamos pecando gravemente los abogados, en el buen decir, la buena utilización de la expresión oral, de las palabras, del español. Volvamos por los fueros de los abogados javerianos, de manera que podamos siempre, al final de la jornada, y hoy es también, en cierta forma, el final de una jornada, porque vamos camino de ir entregándoles la llama olímpica a los estudiantes que vienen detrás de nosotros, podamos hacerlos mirándolos directamente a los ojos. Decía mi padre, con razón, que no hay juez más severo de una persona que sus hijos y sus alumnos. Esa debe ser nuestra conciencia. Muchas gracias. Estudiantes javerianos aquí presentes, hemos oído al padre Geraldo Remolina hablar de proverbios y refranes, y al doctor Esguerra hablar de los sueños. Y eso me recuerda una fábula, que yo no sé si ustedes la conocen, que es la fábula del arquero y la luna, que es muy propia para recordarla en este momento. Un joven arquero soñaba con cazar a la luna, comenzó con sus flechas todas las noches a lanzarle flechas a la luna, y la luna le sonreía y él volvía noche tras noche y seguía ensayando las flechas para cazar a la luna. La gente comenzó a decir que estaba loco, a llamarlo el loco arquero. Bueno, en fin, pasaron los años y él seguía noche tras noche cazando la luna. Pasó el tiempo, el arquero se hizo viejo. Nunca llegó a cazar a la luna, pero sí se convirtió en el mejor arquero del mundo.